Hubieron dos hombres, dos discípulos de Juan, que decidieron seguir a Jesús. ¿Por qué razón dejaron de seguir a Juan el Bautista y ahí mismo siguieron a Jesús? ¿Verdad? Segundo, ¿quién eran estos dos hombres? Entonces, ¿por qué decidieron hacerlo? Porque el Espíritu de Dios veían que Jesús tenía autoridad y poder, que era superior a Juan, ¿verdad? Y al mismo instante deciden seguirlo. Fíjate, disfrutamos de esta lección, saber quién eran estos dos hombres y por qué razón lo hicieron. Oremos. Cariñoso Dios, te pedimos tu dirección al abrir tu palabra. Tu Espíritu Santo nos ilumine al abrirla en Cristo Jesús. Amén. Los dos discípulos de Juan. Juan está explicando y está diciendo al segundo día que el que iba a venir era el Cordero de Dios y que tenía potestad y que era superior a él. ¿Sí? Juan exaltaba esto. Nunca Juan exaltó a él como tal, sino a Jesús preparando el camino. Vamos a leer Juan 1, 35 al 39. Y al siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar de los discípulos y siguieron a Jesús, y volviéndose Jesús, viendo que le seguían, y les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos dijeron: Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Le dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Listo. Estos dos hombres, Juan escribe, mira, algo muy particular que podemos extraer de aquí, es que uno de estos hombres era Andrés, ¿verdad? Y el otro era el mismo Juan. Juan no se miente aquí, pero él era eso. Listo. Ellos dejaron a Juan el Bautista y se fueron a seguir a Jesús. Entonces ya entendemos que estos dos hombres, primero era Andrés y segundo era Juan. Ahora, deciden seguir a Jesús, Rabí, que significa maestro, ¿verdad? ¿Dónde moras? Y él le dice: sígueme, para mostrarles dónde moraba. Estos fueron los dos discípulos que siguieron, los dos primeros discípulos que siguieron a Jesús. Juan había preparado el camino y lo que Juan manifiesta es que ya se sentía que el trabajo que Juan estaba haciendo estaba viendo fruto, porque estos dos hombres eran discípulos de Juan y se convirtieron ahora en los dos primeros discípulos de Jesús. ¿Por qué razón? Porque veían, como les decía al principio, que Jesús era superior a Juan y que el Espíritu Santo moraba en ellos. Y no solo ellos, ya habían tenido como una conversión real con Dios a través de Juan. Contempló al Salvador con adoración y amor hasta que la semejanza a Cristo y la comunión con Él llegaron a construir su único deseo, y su carácter se reflejó en el carácter del Maestro. Entonces, Juan conocía tanto a Dios que las personas podían ver el carácter de Dios y que ellos seguían a Jesús por la razón de que encontraban amor, paz. Veían en Jesús a alguien diferente. Los discípulos se fueron en pos de Jesús. Uno de ellos era Andrés, hermano de Simón, y otro Juan, el que iba a ser el evangelista. Estos fueron los primeros discípulos que Cristo, motivados por el impulso irresistible, siguieron a Jesús, ansiosos de hablar con él, aunque asombrados y silenciosos, abrumados por el significado del pensamiento: este es el Mesías. Estaban impactados al ver que este era el Mesías, el que iba a salvarlos, ¿verdad? Jesús sabía que los discípulos le seguían, eran los primicias de su ministerio y había un gozo en su corazón del Maestro Divino al ver que estas almas responden a su gracia. Sin embargo, volviéndose le preguntó: ¿qué buscáis? ¿Querían dejarlos libres para volver atrás o para expresar su deseo? Ellos eran conscientes de un solo propósito:
La presencia de Cristo llenaba su pensamiento y clamaron: Rabí, ¿dónde moras? Es una breve entrevista. A orillas del camino no podían recibir lo que anhelaban. Deseaban estar a solas con Jesús y sentarse a sus pies y oír su palabra. Decid, venid y venid. Vinieron donde moraba y quedaron con él aquel día, exaltados con Jesús. Página 162. Mi apreciado, todo esto, estos hombres tenían un encuentro. Estos hombres realmente habían tenido un acercamiento con Jesús. Decidieron dejar todo y realmente encontrarse con Jesús. Decidieron seguir a alguien que tenía unos principios, que tenía una misión. Y ellos fueron partícipes de esto, porque se habían realmente conocido al Maestro. Realmente estaban convencidos de que Él era el Mesías. Nosotros tenemos la oportunidad también de escuchar la palabra, de ver la historia, de ver lo que Jesús hizo a través del tiempo y decidir elegirlo, decidir servirle, ser sus discípulos, pero aquí con un convencimiento, estar convencidos de que realmente somos llamados a testificar, pero primero que todo a tener un encuentro personal con Dios. Al tener el encuentro personal con Dios, nuestro evangelio fluye por sí solo, porque vamos a recomendar y vamos a predicar de aquel que salvó, que nos liberó y que viene por segunda vez. Si tú estás convencido de eso, hoy decirle: Señor, yo quiero servirte, yo quiero trabajar para ti, sea lo que sea, porque tú me has llamado a servirte y a predicar el evangelio. Así como estos hombres decidieron dejarlo todo y seguir a Jesús porque impactó su vida. Primero, ¿quieres tú que hoy Cristo Jesús impacte tu corazón? Y luego testificar de ese Cristo Jesús que es tan grande y poderoso que tú no te imaginas lo que puede hacer en tu vida y en la vida de los demás. Te invito a que oremos. Dios y Padre Celestial, guíanos en este día, que la presencia de tu Espíritu Santo nos acompañe y que podamos con nuestra vida, con nuestro talento, con nuestros dones, nuestras cualidades, servirte y decidir cada día más a ti por sobre todas las cosas. En Cristo Jesús. Amén. El Dios en quien tú crees es el Dios que hace posible lo que para ti es imposible. Bendiciones.